Hi, I'm Dr. Julie Vieira. Welcome to today's State of the Science segment. Si desea ver el video únicamente en español, por favor adelante hasta este punto. Today we're going to be talking with Dr. Gabriel de Arascon about an article that he recently co-authored in Alzheimer's and Dementia, the Journal of the Alzheimer's Association. This particular article looks at the potential link between COVID-19 and then the later risk of neurological condition and why we need to be thinking about this. Okay, so to begin with, I'm going to tell you a little bit about the article or the paper that we're talking about, and then I'm going to invite Dr. de Arascon to give us a little bit more insight into why this is an important topic and to tell us about how future research may help guide those who have already contracted COVID-19. So this article is actually a perspective paper, which means that the authors aren't telling us about a study that they actually conducted in this particular manuscript. Instead, they're sharing their expert opinion or perspectives on a topic of interest. Now, with perspective papers, these experts are typically sharing thoughts that are really grounded in available literature or science. So the authors provide us a few different reasons why we should look into the risk of developing neurological conditions, so conditions that affect the way we think and reason, for those who have experienced COVID-19. One such reason can be described as historical, so looking at older research that reported on previous outbreaks of different types of coronaviruses. And what they reported or what they shared from available literature is that in some cases, relatively high proportions of survivors later experienced changes in their memory, in some cases 1 in 5 survivors. The authors also provide physiological reasons that we might suspect that the present coronavirus outbreak or COVID-19 could have neural implications. For example, they talk about the way in which COVID-19 binds to a specific type of receptor found throughout different body systems to include the central nervous system, so that's the brain and spinal cord. So by binding with this specific type of receptor, it's called angiotensin converting enzyme 2 or ACE2, the virus may actually be able to, in some cases, invade the brain. Some of the symptoms of COVID-19 also have neural or brain-related implications. So for example, loss of senses, things like sense of taste, sense of smell, the headaches people experience. Even the hallmark respiratory symptoms of COVID-19 may be related to dysregulation of the brainstem, a lower brain region. All right, so that's an overview of some of the bigger points that were brought up throughout this article, but don't take my word for it. I'm excited to welcome the first author of the paper that we're talking about today, Dr. Gabriel de Arascon, out of the Glenn Biggs Institute for Alzheimer's and Neurodegenerative Diseases, part of the University of Texas Health Science Center at San Antonio. Dr. de Arascon, we've talked briefly about historical and pathological reasons that we might suspect that COVID-19 can be part of a cascade of events that leads to neurological disorders later on. Are there any points in the reasoning of this article that you'd like to add that we may not have already highlighted? No, not particularly, but we do have a number of lines of information that have been discovered or published since the publication of the article. For instance, a pattern that is emerging is that individuals who have minimally symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection still are at a large risk of developing cognitive symptoms, cognitive impairment. The second piece of information that I think is quite important is that imaging studies point out to the abnormality of deep brain structures that are related to memory, particularly those deep temporal circuits known as the olfactory cortical network that includes the hippocampus and the amygdala. In individuals who have cognitive decline or cognitive impairment, I should say, after suffering the SARS-CoV-2 infection. Put together, these sets of data are pointing to the possibility that there is an overlap between those areas of the brain that support memory function and that are particularly Alzheimer's disease,
Based on all of the research that you and your co-authors reviewed in writing this paper, do you think that there's a certain profile that you suspect should be more concerned by the potential for brain changes after COVID-19? So do you think a person's age, health status, or other factors at the time that they contract COVID-19 will be found to matter? That's actually a great question. That's the primary reason we're doing these studies, because the answer to that is I don't know yet. There are a few things that we do know, though. For instance, we know that people who have the ApoE44 genotype are at a much higher risk of developing COVID-19 and of dying COVID-19. That doesn't necessarily mean that they will be at a higher risk of developing neurological complications, but it certainly is suggestive that the fact that the two greatest well-known risk factors for Alzheimer's disease, which are age and ApoE4 status, are both present in COVID-19 as COVID-19 risks. The second piece of information is indirect, but it's actually quite compelling, and it's that in neurons and glia derived from the skin of persons, not patients, but persons who have the different ApoE genotypes, those who have those neurons and glia that come from people with ApoE44 genotype are at a much higher risk of both being infected with SARS-CoV-2 virus and of developing cellular abnormalities and cell death. So putting together these two sets of data, it's emerging that there are clearly some genetic risks associated with developing complications of COVID and certainly with getting infected with SARS-CoV-2. And that those risks, or at least some of those risks, overlap with the known risks for Alzheimer's disease. And again, this is quite concerning. Thank you. So looking forward as next steps, can you tell us a little bit about how you and the other researchers on this project are going about investigating the impact of COVID-19 on brain health? What are kind of the next steps in finding the answers that you're looking for? The thrust of the effort at this point is on recruiting cohorts of individuals who have been exposed to SARS-CoV-2 and who we expect or deem to have different degrees of risk. The way we approach that goal is by recruiting broadly, first in terms of the genetic background of the individuals who we are going to be following up over time. And by that I mean that we will have samples or cohorts of individuals recruited in the mountains of South America, that is primarily Amerindian ancestry, in Nigeria in Africa, that's of course African ancestry, and of a particular set of, if you will, of genetic variants that are of particular interest in Alzheimer's disease, and of different US ethnic groups. And so for that, we will be recruiting in southern Texas, which are primarily Hispanic, in the Bronx in New York, where we have a combination of African American ancestry, Hispanic ancestry, and a relatively smaller proportion of Caucasians, and Seattle, where the proportion is inverse. Of course, New York and Seattle are two of the hotspots for the acute phase of COVID-19 last year, and that's also a good reason to recruit in those sites. Likewise, the border, Laredo, was within Texas, one of the hotspots of the pandemic, and that's, again, part of the reason we are recruiting there. The second set of variations that we are very interested in, other than ancestry, is things such as educational level and level of distress. And so, because we are recruiting in very different environments, social environments and cultural environments, we hope to be able to address those questions as well. Okay, so my last question. We're early in the process of learning about the definitive risks that COVID-19 poses for different brain-related disorders later in life.
like we've been talking about. But with the concerns that your paper has raised in this area, do you have any recommendations on what people who have already survived COVID-19 can do to help mitigate any risk that the virus may have added? So do you think the lifestyle recommendations that we often talk about with Alzheimer's, things like good regular sleep, physical activity, adhering to good nutrition and diet, do you think that those things or other things will be important? How can we really empower ourselves with these new concerns on the horizon? You're absolutely on the money. Actually, that's the approach that I have taken in counseling persons who have come to my office asking the same questions, or when I am asked in general at settings like this conversation, is precisely that. We know a number of things that are neuroprotective, that will help the brain face challenges such as cognitive decline and also, to a great degree, Alzheimer's disease. And those are regular physical exercise, first and foremost. I often tell my patients that if you look at the statistics, regular physical exercise does more for your memory than any of the pills that we have for memory support at this point. So none of the medications that we can use in the context of Alzheimer's is as effective as exercise. Regular engagement, and by that I mean both mental and social engagement, is also greatly important. And again, we know that those have measurable impacts on decreasing the rate of progression of cognitive decline and to some extent prevent expression of Alzheimer's. And last but not least, an adequate diet, and the diet that has been shown to have some benefit is the so-called Mediterranean diet that has its own place in supporting the brain and being neuroprotective. Wonderful. Thank you so much. So thanks for taking the time to talk with us today. Is there anything else that you'd like to add as we kind of draw the interview to a close? Just thanking you, Julie. This has been a wonderful opportunity. Thank you. Thanks for watching today's State of the Science segment. So if you're interested in looking deeper into the paper that we discussed today, you can access the article for free. It's open access through the citation in the description of this video. You could also scan this QR code and that'll take you directly to the online version of the paper. Thanks for watching. Please like and follow. Hola, soy el Dr. Rafael Samper. Hoy en el segmento sobre el estado de la ciencia discutiremos las ideas actuales sobre cómo el COVID-19 puede afectar el riesgo de demencia. Esto parece un tema intimidante, sin embargo discutiremos cosas que podemos hacer para hacernos más fuertes en la lucha contra la demencia. Hola. Hoy vamos a hablar con el Dr. Gabriel de Euraskin sobre un artículo del cual es coautor y que fue publicado recientemente en Alzheimer y Demencia, la revista de la Asociación de Alzheimer. En este artículo, los autores hablaron sobre la necesidad de profundizar en el posible vínculo entre COVID-19 y el riesgo posterior de desarrollar condiciones neurológicas como la enfermedad de Alzheimer. Permítanme decirles un poco sobre el artículo y luego invitaremos al Dr. de Euraskin a dar un poco más de información sobre por qué este es un tema importante y sobre cómo esto podría guiar en el futuro a aquellos que han tenido COVID-19. Este artículo presenta la perspectiva de los autores, no resultados de un estudio específico que fue desarrollado. Presenta la perspectiva de expertos sobre un tema de interés basado en la literatura disponible. Los autores nos proporcionan algunas razones por las que debemos profundizar en el riesgo de trastornos neurológicos o condiciones que afectan cómo pensamos y razonamos para aquellos que han tenido la infección por COVID-19. Una de esas razones es lo que yo describiría como histórica. Hablan de pandemias previas por otros coronavirus y de cómo una proporción alta de sobrevivientes, 1 de cada 5, reportó cambios en su memoria. Los autores también proporcionan razones fisiológicas sobre los efectos que COVID-19 puede tener sobre la función de las células del cerebro llamadas neuronas.
Por ejemplo, hablan de la forma en que COVID-19 se une a un tipo específico de receptor que se encuentra dentro de diferentes sistemas corporales, incluyendo el sistema nervioso central que comprende el cerebro y la médula espinal. Mediante la unión con un tipo específico de célula cerebral, denominadas ACE2, el virus puede entrar al cerebro. Algunos de los síntomas que se han registrado con COVID indican que el virus tiene un efecto sobre las neuronas. Estos incluyen pérdida de sentidos como el sentido del olfato y del gusto. Otros síntomas, como el dolor de cabeza, sugieren compromiso global del cerebro por el COVID-19. Otros síntomas, como los síntomas respiratorios distintivos del COVID-19, pueden estar relacionados con la falla en la regulación del tallo cerebral, una región inferior del cerebro. Muy bien, me complace dar la bienvenida al doctor Gabriel de Uraskin del Instituto Glenn Biggs de Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas, parte del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. Doctor de Uraskin, hemos hablado brevemente sobre las razones históricas y patológicas que podrían explicar cómo la infección por COVID-19 puede ser parte de una cascada de eventos que conducen a trastornos neurológicos más adelante. ¿Hay algún punto relacionado con el artículo que se publicó recientemente que desea agregar a lo que hemos descrito? Sí, en particular toda la información que se ha publicado o ha surgido en estudios todavía sin publicarse, luego de la publicación de nuestro artículo hace unos cuantos meses, ya ha pasado bastante tiempo. En particular hay dos líneas de investigación que a mí me parecen importantes porque iluminan en particular la pregunta científica que nos hicimos al comienzo de la pandemia, a saber cuáles son los principales determinantes del riesgo de declive cognitivo y de demencia luego de la recuperación de la enfermedad aguda, de la enfermedad respiratoria que produce el COVID. En este sentido, hay, como te decía, dos grupos de datos que son importantes. El primero es los resultados de los estudios epidemiológicos que indican que luego de la recuperación de la enfermedad, o aún en casos en que la infección con SARS-CoV-2 no se asoció con una enfermedad respiratoria aguda, es decir, en aquellos pacientes que o bien tuvieron un curso mínimamente sintomático, quizás una pequeña fiebre, o completamente asintomático, el riesgo de tener dificultades de memoria, olvidos frecuentes, dificultades de organización de las tareas, lo que se conoce como función ejecutiva, e incluso en algunos casos dificultades de orientación espacial, son igual de comunes que en los pacientes que tuvieron una enfermedad respiratoria severa. Como el número de pacientes que tienen una infección seguida de pocos síntomas o de ningún síntoma es mucho mayor que el de pacientes que desarrollan la enfermedad respiratoria aguda y aún cientos de veces mayor que el número de pacientes que fallecen, el impacto epidemiológico de este problema necesariamente va a ser muchísimo mayor. El segundo grupo de datos que me parece relevante es que en varios estudios de imágenes que se han llevado a cabo en esta población, es decir, en las personas después de que se han recuperado del COVID o bien que tuvieron una prueba positiva de SARS-CoV-2 pero no tuvieron síntomas, las imágenes demuestran que asociándose con las dificultades de memoria o de organización del pensamiento, hay defectos funcionales o incluso defectos estructurales en la red cerebral profunda que tiene como función principal justamente los procesos de atención y memoria, que es la red que se conoce como red cortical olfatoria y que incluye estructuras como el hipocampo o la amígdala
que son dos de los blancos tempranos y principales de la enfermedad de Alzheimer. Si bien es cierto que nada de esto prueba que estas personas que han sufrido la infección tengan un riesgo más elevado de sufrir declive cognitivo en el futuro como consecuencia de los síntomas que tienen ahora, o muchísimo menos de tener enfermedad de Alzheimer en el futuro, ciertamente es una combinación de datos que nos preocupa y que justifica los estudios que estamos haciendo ahora. Muy bien, muchas gracias. Y basándose en la investigación que usted y sus coautores hicieron y en los artículos que revisaron para el artículo, ¿cree que hay grupos o personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar los cambios cerebrales posterior a la infección por COVID? Es decir, ¿hay grupos de edad que deberíamos analizar con más cuidado o patologías o enfermedades específicas que deberíamos estar mirando que pueden ser especialmente importantes en el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo posterior a COVID? La respuesta inicial es no sabemos. Eso es precisamente lo que todos estos estudios que se proponen ahora tienen como principal objetivo. No obstante, a partir de la publicación de nuestro estudio, de hecho, en los últimos meses, se han publicado otra vez varios estudios que me parecen muy relevantes porque indican una afinidad entre los procesos biológicos que llevan la enfermedad de Alzheimer y los procesos biológicos disparados por la infección con SARS-CoV-2. En primer lugar, se ha demostrado claramente en los estudios retrospectivos, varios, pero en particular en el más grande de ellos, que fue el del Reino Unido, que las personas que expresan el genotipo 4.4, es una variante genética específica de la apoproteína E, que es una proteína de sangre, tienen un riesgo más elevado de adquirir la enfermedad COVID-19 y también de fallecer como consecuencia de sus síntomas. Lo que tiene de particular este hecho genético, este hecho biológico, es que esa misma combinación de genes, es decir, el genotipo ApoE o la de la apoproteína E 4.4, es el mismo que predispone a las personas a tener un riesgo muchísimo más elevado de enfermedad de Alzheimer. En la misma línea, hay datos muy interesantes en experimentos de laboratorio que demuestran que las células cerebrales, glía o neuronas, derivadas de personas, a partir de técnicas de laboratorio, derivadas de personas que tienen este mismo genotipo, ApoE4.4, tienen un riesgo muchísimo más alto de sufrir infección por el virus SARS-CoV-2 y de sufrir consecuencias deleterias de esa infección, o bien funcionales o bien morfológicas. Lo que todo esto sugiere es que, si bien es cierto que no sabemos cuál es el perfil todavía de personas que van a desarrollar una dificultad cognitiva luego de la infección, sabemos, por ejemplo, que sí, la edad, las personas mayores de 60, aunque también las personas entre 30 y 40 años tienen un riesgo más elevado, y sabemos en particular que los factores genéticos, algunos de ellos, que predisponen a la enfermedad de Alzheimer son los mismos que predisponen a las células a sufrir la infección por SARS-CoV-2 y a las personas a sufrir la enfermedad COVID-19 y sus consecuencias más severas. Es decir, nuevamente hay una superposición entre los fenómenos biológicos y epidemiológicos de las dos entidades. Gracias. ¿Y puede decirnos un poco sobre cómo usted y los otros investigadores en este proyecto están investigando o planean investigar el impacto de COVID-19 en la salud del cerebro y en el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer más adelante? Sí, el esfuerzo más grande en este momento es en tratar de establecer prospectivamente cuáles son, primero, las manifestaciones típicas de este fenómeno post-COVID. Segundo, cuál es el curso clínico de esas manifestaciones, para lo cual los tenemos que seguir en el tiempo. Sabemos hoy que una proporción muy grande de personas de más de 60 años que ha sufrido la enfermedad o la infección
tiene dificultades cognitivas. Lo que no sabemos es si esas dificultades son progresivas, es decir, empeoran en el tiempo, se mantienen de forma estable o mejoran. Ciertamente, dado todo lo que te acabo de contar respecto de los fenómenos biológicos subyacentes, uno se inclinaría por pensar que existe un riesgo más elevado de declive cognitivo y quizás de enfermedad de Alzheimer, pero lo cierto es que no lo sabemos y esto es precisamente lo que justifica la ejecución de estos estudios. En segundo lugar, tenemos que tratar de entender, como preguntabas bien, cuáles son los factores individuales que predisponen a una persona a sufrir este tipo de consecuencias deleterias. Y en ese sentido, estamos estudiando, en primer lugar, la ancestría genética de las personas a través de una cooperación internacional que incluye muestras de individuos de las montañas de Sudamérica, es decir, amerindios, muestras de individuos de Nigeria, que tienen lógicamente ancestría del África Negra, individuos en 3 sitios de Estados Unidos, el Bronx, que tiene una población más o menos del 50% de negros americanos o afroamericanos, una proporción del 25-30% de hispanos y una proporción menor de blancos o caucásicos. Seattle, en el estado de Washington, en donde la proporción es casi inversa, y 2 sitios en Texas, Laredo y San Antonio, donde la proporción mayor es de mexicoamericanos hispanos, el 95% en Laredo, el 65% en San Antonio. Esto nos va a permitir establecer cuáles son los genes que se asocian con el riesgo de sufrir la infección, de padecer la enfermedad y, en particular, lo que nos interesa a nosotros, de sufrir consecuencias cognitivas deleterias o de padecer con un riesgo mayor la enfermedad de Alzheimer. En segundo lugar, queremos tratar de entender cuáles son los vínculos entre otros factores ambientales, como por ejemplo el estrés social o la educación formal, y estos factores genéticos con el riesgo de enfermedad, el riesgo de declive cognitivo y el riesgo de demencia. Y por último, vamos a estudiar el vínculo entre estas manifestaciones cognitivas anormales y los biomarcadores, como se los conoce, es decir, cambios en los niveles de proteínas específicas en el plasma o en la sangre de los pacientes, así como cambios en la morfología y la función cerebral utilizando técnicas de neuroimágenes, y estos cambios cognitivos que ocurren inmediatamente después de la infección con SARS-CoV-2. Bueno, muchas gracias. Y mi última pregunta sería, sabemos que es muy temprano aún para saber el verdadero riesgo relacionado con la infección por COVID-19, con el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas más adelante en la vida. Sin embargo, su trabajo pues, muestra unos puntos muy importantes. ¿Tiene alguna recomendación sobre lo que las personas que han sobrevivido la infección por COVID-19 pueden hacer para ayudar a mitigar cualquier riesgo adicional impuesto por la infección con el virus? Por ejemplo, hablamos de los estilos de vida saludables que pueden prevenir desarrollar enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, tales como un sueño reparador, actividad física regular, una dieta balanceada. ¿Usted cree que estos pueden tener algún efecto protector o cree que hay otras recomendaciones que deberíamos estar haciendo? Es una pregunta brillante. La respuesta honesta es no sabemos, pero basándonos en el sentido común y en la biología, uno puede presumir, dado todo lo que vengo contándote hasta ahora sobre la superposición entre los procesos biológicos que llevan a la enfermedad de Alzheimer y los procesos biológicos que hemos encontrado ya que siguen a la infección con SARS-CoV-2, que son los mismos o se superponen en buena medida, uno puede inferir que las medidas de neuroprotección que se sabe que tienen un grado de eficacia bien que menor, pero
mensurable en la enfermedad de Alzheimer también deberían funcionar como preventivos en el caso del deterioro cognitivo luego de la infección. En particular, lo que yo le digo a mis pacientes con muchísima frecuencia es que el ejercicio físico regular es el factor neuroprotector mejor establecido que existe. Funciona incluso mejor que la mayoría de las medicaciones que se usan rutinariamente para el tratamiento de la pérdida de memoria en la enfermedad de Alzheimer. Es central entonces que sobre todo las personas que han comenzado ya a sufrir alguna dificultad cognitiva como consecuencia de la infección hagan ejercicio de forma regular. La segunda medida o el segundo grupo de medidas que uno debe tomar es el mantenimiento de una actividad social y actividad intelectual regular y sostenida. También, aunque el efecto es más pequeño que el de la actividad física, estas actividades se sabe que tienen un efecto benéfico. Y por último, el mantenimiento de una dieta sana, en particular la así llamada dieta mediterránea, y de una ingesta calórica reducida, son los otros dos factores que se sabe que tienen un efecto neuroprotector que se recomienda y que se recomienda su uso en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Deberían también ser neuroprotectores en este contexto, aunque de hecho todavía no lo sabemos. Qué bueno, qué interesante, muchas gracias. Pues gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros hoy, y no sé si antes de cerrar la entrevista quisiera darnos alguna recomendación adicional o discutir algún punto adicional. No, solamente agradecerte muchísimo la oportunidad, Rafael, ha sido un placer. Muchas gracias. Si está interesado en leer el artículo completo en el que se basa este video, puede acceder a él de forma gratuita a través del siguiente enlace.